Gracias, Paula, Ana Silvia, compañeras, pues es un gusto estar acá cantando en Guatemala. Entonces vamos a pasar por algunos contextos, por algunos conceptos o claves teóricas que nos van a dar este panorama conjunto y desde allí empezar a articular y a presentar el sistema. Uno de ellos es el cuidado como sostenimiento de la vida. Somos seres relacionales, interdependientes, así que la ética del cuidado nos lleva a pensarnos esas prácticas en las cuales nos cuidamos entre nosotras, pero de manera interespecie e intergeneracional. Y eso nos lleva a pensarnos en el marco de lo siguiente, que esto es un trabajo que históricamente ha sido invisibilizado y feminizado. Y esto lleva a unas dificultades tanto en la garantía de derechos de las personas, específicamente de las mujeres, como la ampliación de las brechas de género que se presentan en nuestras sociedades y que amplían o más bien limitan el acceso a las oportunidades en diferentes campos y la incidencia de las mujeres específicamente en diferentes contextos como políticos, decisorios y de mejoras, no solo para su vida, sino para el núcleo familiar en el cual están o los hogares con los cuales ellas dirigen y tienen la jefatura de los mismos. O sea que se vuelve un problema relacional, intergeneracional, político y contextual, además de histórico. Y aquí también hablamos de la relación de interdependencia. Todas las personas necesitan cuidados, pero también brindan cuidados en diferentes etapas de su vida. Y por eso lo tenemos que manejar. Y como nos dijo la Corte Interamericana el pasado 12 de junio, es el cuidado es un derecho. Y al ser un derecho tenemos que garantizarlo por parte de los estados y de la sociedad en general. Entonces allí pasamos a, es un marco de derechos humanos que se tiene que dar en dignidad, en inclusión y en autonomía para las personas. Por eso el sistema de cuidado no es solo una prestación de servicios sociales y de cuidado, sino que genera, da garantías para las mujeres y personas que requieren cuidado, pero asimismo brinda oportunidades y autonomía para ellas. Esto es muy importante y esto lo hablaremos más adelante. Otra cosa que hablábamos es, tenemos que diferenciar, y esto lo habla la ONU, por eso no lo decimos nosotras, sino retomamos estas fuentes y estas reflexiones que se han dado a nivel mundial. Y el otro es diferenciar el cuidado directo e indirecto y lo que implica para nuestras vidas también y para las vidas de las mujeres en este caso. Y pues que tiene una dimensión económica y social que tenemos que valorar, reconocer y asimismo hacer una redistribución reconociendo estas cargas. Es un cuidado remunerado y no remunerado y no remunerado que tiene unas afectaciones y que se puede dar dentro y fuera del hogar. Y pues después de tener estos contextos y este contexto político e histórico, también tenemos unas claves metodológicas que nos han permitido analizarlo y ver la incidencia que tenemos. Una son las R's. La OIT nos plantea 5 R's, pero específicamente en Bogotá nos especializamos o nos enfocamos en 3 de las R's, que más adelante también la veremos, pero aquí tenemos que hablar de la interseccionalidad. Y acá hablamos de categorías como clase, raza y género que nos llevan a sistemas, que nos llevan a hacer unos análisis sobre los sistemas de discriminación que son el machismo, el clasismo y el racismo. Y eso lo tenemos que hablar en estas discusiones que hagamos sobre cuidado y en los avances que planteemos del mismo, del sistema de cuidado. Y también tenemos que tener unas herramientas, unos datos que nos den cuenta de cómo vamos mejorando, cuánto en tiempo, en redistribución, que son los objetivos finales. Y en eso, las encuestas del uso del tiempo libre que empiezan a reconocer y a cuantificar este trabajo de cuidado en nuestras sociedades son fundamentales. Pero asimismo las cartografías, porque esto tiene que ser una apuesta y una respuesta territorial. En Bogotá específicamente, cuando miramos las condiciones de las mujeres y de las personas cuidadoras, el 90% de ellas, el 90, eso es un porcentaje muy alto, se encuentran en territorios vulnerables de nuestra ciudad. Y nuestra ciudad, mayoritariamente, el 70% de nuestra ciudad es rural, pero la mayor parte de la población vive en lo urbano. Así que ya vemos la dificultad que tenemos en el territorio de dar respuesta a esas necesidades de cuidado como se requiere. Y por último, son esos, pues como les mencionaba, hacer las cartografías que nos orienten dónde tenemos esas mayores necesidades de cuidado y debemos orientar los servicios, pero asimismo hacer unos análisis territoriales que respondan a las necesidades de esos territorios y las poblaciones. De acá, esto va a ser difícil de identificar acá en la pantalla, lo sé, y solo les pido un poco de acercarnos a la imagen, pero acá solo voy a tomar unos puntos
Y aquí me acerco al saludo que mencionaron en el inicio las compañeras, y es, este sistema de cuidado no surge con una administración o con una política, surge con unas demandas de los movimientos de mujeres en nuestra sociedad, específicamente en Bogotá. Y en Bogotá y en muchas partes y en Latinoamérica hemos hecho unas exigencias y una exigibilidad que ha llevado a cambios en la institucionalidad. En nuestro caso, dio paso a la Secretaría Distrital de la Mujer como una institución autónoma y con presupuesto propio, pero asimismo una política pública de mujer y equidad de género, donde uno de sus objetivos es el sistema de cuidado, para así con este sistema poder garantizar mejores oportunidades para las mujeres y por fin hablar de una sociedad igualitaria en derechos, pero asimismo equitativa en oportunidades, reconociendo todo este contexto histórico de exclusión que hemos tenido las mujeres en sus diferencias y diversidades. Aquí también es claro este término. Entonces, esta línea de tiempo que nos muestra dónde aparece el movimiento social de mujeres, para nosotras el Consejo Consultivo de Mujeres, que representa todos los territorios de la ciudad. Ellas con esta exigencia, con la Mesa de Economía Feminista que se creó en el 2014, pero asimismo con la política pública, con la mesa intersectorial, con todas esas apuestas que poco a poco se fueron consolidando en apuestas políticas, normativas y jurídicas, se permitió dar un camino para hablar de una ciudad que tiene en el centro de su análisis el cuidado y una agenda de cuidados que nos dio para poder reflexionar entre un plan de ordenamiento territorial, una apuesta de política pública de mujer y equidad de género, pero asimismo una administración que en su momento planteó en su agenda y en su plan de gobierno, y como pasa ahora en esta nueva administración también, una apuesta de fortalecer un sistema de cuidado y hacer una apuesta distrital e interinstitucional. De aquí paso, yo igual esto la podré socializar, pues para que viéramos paso a paso, porque aquí no está solo la línea jurídica de Bogotá, sino también de Nación de Colombia. En Nación también se está hablando del sistema del cuidado y esto dialoga para poder hacer avances normativos. Ay, qué pena, me adelanté. Y acá solo les voy a mencionar porque esto es muy particular de Bogotá, pero en Bogotá tenemos un plan de ordenamiento territorial donde, como les mencionaba, el cuidado como eje rector de la política pública y es el derecho a ser cuidado, a cuidar y al autocuidado. ¿Y eso qué nos lleva? A plantear espacios públicos y unas estructuras territoriales que respondan no solo a las necesidades de la población en general, sino a las necesidades e intereses de las mujeres como un objetivo específico, incorporando el enfoque de género y de cuidado en esta planeación de la ciudad. Y eso a veces suena complejo, muy abstracto, pero lo que veíamos es el sistema, el espacio público, cómo lo volvemos un punto de encuentro, teniendo en cuenta prácticas como la movilidad del cuidado, cómo nos movemos las mujeres cuidadoras o las personas cuidadoras en la ciudad, qué conllevan nuestros tiempos esta movilidad y cómo hablar del sistema de movilidad de una manera eficiente y de unos espacios públicos eficientes permite hablar de mejorar estas apuestas de cuidado en la ciudad y de hablar de un sistema de cuidado, porque no es solo una apuesta de unos servicios, es pensar en unas redes de cuidado que vinculen diferentes entidades y que respondan de una manera cercana a la población de mujeres. No podemos seguir pensando que estas mujeres deben hacer todos estos recorridos poligonales de costo de tiempo y también costo económico para poder hacer todos los trámites de tanto cuidado indirecto como directo, de ese cuidado directo que tienen que hacer con las personas y con animales y con el medio ambiente, pero también de pedir citas médicas, de hacer los trámites, de solicitar las drogas, todo lo que conlleva también el cuidado de ellos. Y para eso tener una red y un sistema de transporte, de movilidad, de espacio y de infraestructura da cuenta de una ciudad cuidadora que responde a estas dinámicas. Esto también que nos permite, y esto es algo que nos pasó muy bueno en Bogotá, y es que el plan de ordenamiento territorial, específicamente cuando estábamos en la creación del sistema del cuidado, se estaba actualizando. Esto nos permitió que pudiéramos anudar todo el sistema de cuidado con una apuesta de la ciudad y de que la ciudad para el 2035 siguiera pensando cómo crear unidades operativas o manzanas del cuidado. Ya les voy a explicar cómo funcionan las manzanas, bueno, para que no nos suene tan abstracto esto. Y bueno, les voy a seguir contando
¿Cómo va surgiendo? Porque hasta ahora le estoy diciendo todo el panorama de dónde surgió, que esto es una apuesta histórica y política, y también del movimiento de mujeres, pero ¿qué evidenciamos en esta problemática? Porque lo que veíamos, y acá Ana Silvia y Paula, si me paso en el tiempo, si estoy corta de tiempo, me van avisando, por favor, porque yo me puedo extender en el diálogo. De acuerdo. Tranquila, que vamos muy bien. Listas. O si hay preguntas y demás, también. Pero entonces, ¿qué es el tema? Sabíamos que teníamos esta problemática del cuidado, ¿sí? Que no estaba solo en nosotras, sino que la economía nos estaba hablando de la necesidad de el trabajo de cuidado, se debe cuantificar, se debe reconocer quién lo hace, qué representa en nuestra economía y si no lo hacen las personas que lo están haciendo, ¿quién lo va a hacer en nuestra sociedad? Algo importante que pensar. Y más cuando nos damos cuenta que este trabajo de cuidado no remunerado equivale al 20% del Producto Interno Bruto de nuestra economía, o sea, es bastante. Y si no lo hacen las personas que históricamente lo han hecho, pues eso conlleva un desajuste a nuestra economía y a nuestro sistema económico. Encontramos estos datos, 9 de cada 10 mujeres en Bogotá realiza trabajos de cuidado no remunerados. Es un alto número, con respecto a 7 de cada 10 hombres. O sea que sí reconocemos que ya mayoritariamente las personas que realizan trabajos de cuidado son mujeres. Y que en Latinoamérica y en nuestras sociedades mayoritariamente los hogares tienen una jefatura femenina. O sea, ella es la que lidera y provee el hogar. O sea que esto ya nos planteaba un universo a quién preguntar y a quién mirar cuáles son sus condiciones. Después hicimos unas observaciones, unas entrevistas, y lo que evidenciamos con el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, por lo que les mencionamos, los datos son fundamentales acá. Y lo que empezamos a ver en frente a la garantía de derechos de las mujeres, específicamente cuidadoras, es cuáles eran las situaciones de ellas. Y lo que veíamos eran unos datos que nos alertaron hacia dónde teníamos que orientar el sistema de cuidado y responder con los servicios. Uno, y aquí solo les pongo algunos ejemplos. Uno es que el 29% de estas mujeres realizan exclusivamente trabajos de cuidado no remunerados más de 6 horas diarias. Eso es altísimo, porque eso representa que no podemos acceder a otras ofertas o a otros contextos, sean de trabajo formal, sea de educación, porque estamos realizando esos trabajos de cuidado no remunerados, ¿sí? Y no vamos a tener con quién redistribuirlos, porque acordémonos que somos jefatura femenina. Esto es más difícil aún. Lo siguiente que nos dicen es, y esto alertó también, es el 97% de estas mujeres tienen una enfermedad crónica diagnosticada. El cuidado conlleva una sobrecarga en nuestra salud mental y física, que también conlleva afectaciones a nivel degenerativo en nuestra vida. Y cuando estamos en una edad adulta, las consecuencias, no digo solo en esa, pero lo estamos evidenciando ahora, son muy altas para ellas, tanto en la garantía de sus derechos económicos, por no estar vinculadas a un contexto laboral formal que les permita una pensión. Acordémonos que no es reconocido este trabajo, pero asimismo en su espacio, en su territorio más sagrado y principal, que es ella misma y el autocuidado. La siguiente nos decían el 33% considera importante el autocuidado, precisamente, pero aquí nos decían algo muy grave, no tienen tiempo para realizarlo. Reconocemos que tenemos una sobrecarga, que estamos cansadas, agotadas y que tenemos las situaciones de desigualdad que se presentan, pero no podemos parar en este cuidado y queremos tener espacios para nosotras de cuidado y de autocuidado. ¿M? Y el último es, ha renunciado, que esto también es una alerta muy alta, y es, ha renunciado a su trabajo remunerado para ejercer trabajos de cuidado no remunerados. O sea, ha dejado de estar vinculada a contextos laborales que permiten su autonomía económica, pero asimismo poder salir de algunos ciclos de violencia en los cuales ellas están por ganar esta autonomía, posicionar su autonomía, han dejado esos espacios por volver a sus hogares y ejercer esos trabajos de cuidado no remunerados. Esto nos plantea una afectación no solo para ellas, para estos hogares, y acordémonos el dato que les dije antes, el 90% de estos hogares están en condiciones de vulnerabilidad o en zonas vulnerables de la ciudad. Entonces es una afectación para ellas, para sus hogares, pero asimismo para la sociedad y de una manera desigualitaria. Entonces esto nos plantea que hay una subvaloración de los trabajos de cuidado,
una pobreza de tiempo, pero también una pobreza económica y que hay una feminización de estos trabajos que conlleva a hablar de la feminización de la pobreza en nuestras sociedades. Entonces, precisamente, ¿qué hacemos con este panorama? Lo que se evidencia es que tenemos que responder con un sistema de cuidado, con una apuesta. Y esta apuesta, ay, un momento, por favor, nos lleva a pensarnos esto, un sistema distrital de cuidado. Y acá el sistema de cuidado no es una política, no es un proyecto sino que nos vamos a una apuesta más grande aún en Bogotá. El sistema es toda una apuesta del distrito y de la ciudad que articula como lo ven allá, lo ven aquí. Articula políticas, políticas públicas, porque son todas las políticas poblacionales, discapacidad, niñez, vejez, habitabilidad en calle, género, mujer, el sector social LGBTI y también programas, proyectos, servicios nuevos o existentes. O sea, por esto cada cambio de administración, la idea es que vincule nuevos proyectos para soportar y sustentar el sistema de cuidado. Pero ¿para qué hacemos esa articulación? Para dar alcance precisamente a esas demandas de cuidado que hay en la ciudad. Y acá esto es muy importante porque siempre los sectores y las políticas hablan de la corresponsabilidad, pero en esta, la corresponsabilidad siempre va a estar en el Estado, en el distrito, en el sector privado, en la sociedad en general, en las organizaciones comunitarias que realizan un trabajo de base donde no ha estado la institución, pero ellas han ejercido ese trabajo continuamente, también no pago, entre las mujeres, entre los hombres en sus diferencias y diversidades, entre la sociedad en general. ¿Para qué? Para garantizar los derechos de las mujeres, de las personas cuidadoras. Y aquí les devuelvo, o más bien, nos devolvemos un poco. ¿Y cuáles son las personas cuidadoras? Las mujeres. Así que el centro de este sistema, hablando de sociedades igualitarias, equitativas, es garantizar los derechos de esas mujeres cuidadoras, con este contexto que les vinculé de garantía de derechos. Y bueno, los objetivos de Bogotá, lo que les mencionaba, la OIT habla de 5, nosotras nos vamos por 3. Reconocer estos trabajos de cuidado en Bogotá, quiénes los realizan y cuáles son las condiciones de estas personas, por eso los datos. Pero ahora tenemos que redistribuirlos. No es solo reconocer las desigualdades y brechas, sino cómo podemos transformar y mejorar estas condiciones y redistribuirlo en toda la sociedad, específicamente en el Estado, con unos servicios en unas zonas específicas para bajar qué, reducir esos tiempos de cuidado de las mujeres. Por eso la apuesta del sistema del cuidado, de hablar de un sistema que no solo atienda a las personas que requieren cuidado, sino que simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, también preste servicios para las personas cuidadoras, nos habla de reducir esos tiempos. Y recordemos los datos de las mujeres cuando nos decían, no tenemos tiempo para el cuidado, no puedo acceder a un espacio formal porque no tengo tiempo, pues nosotras como Estado, ¿qué tenemos que hacer? Brindar esos servicios que antes no estaban cercanos para ellas. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí solo es con una apuesta intersectorial de 10 entidades que son equipamiento ancla, ya les explico cómo funcionan, 14 entidades que prestan servicios y 24 entidades que están vinculadas al sistema de cuidado. Y cuando les hablo de 24 entidades es que hacemos eficiente el gasto público en el territorio. Anteriormente, cada infraestructura, no sé cómo tal cual en Guatemala, pero les pongo el ejemplo de Bogotá. En Bogotá, cada institución, digamos una institución social o que atiende mujeres, tiene sus unidades, su infraestructura propia, sean casas de igualdad, sean jardines infantiles, cada uno la tiene. El sistema de cuidado lo que hace es tomar una infraestructura de una de estas 24 entidades y en esa infraestructura llevar 14 servicios que van a atender simultáneamente a personas que requieren cuidado y a las personas o a las mujeres que realizan esos trabajos de cuidado. Y allí hace esos objetivos, reconoce ese trabajo, quién lo realiza, redistribuye, porque es el Estado cuidando a las personas mientras que las mujeres reducen sus tiempos de cuidado y lo pueden orientar en otros temas. ¿Y cuáles serían esos temas? Sería la siguiente pregunta. A ver, bueno, aquí ya voy avanzando. Esperen, ya, listas. Esto solo lo paso de largo, pero estas son todas las entidades que hacen parte del sistema del cuidado. Y pues claro, esto es muy sectorial o muy más bien de Bogotá, pero es para que se den cuenta que es una gama de entidades que prestan todo tipo de servicios para la niñez, para la persona mayor, para mujeres, para todo lo de turismo, lo de recreación, lo de animales, lo de salud.
Es toda una gama de servicios ahora. Ahora, ¿cómo se organiza esto? Recordemos lo que les estábamos diciendo, cuáles eran las condiciones de las mujeres. ¿Qué hizo el sistema? Pensar cuáles son las entidades que prestan servicios sociales. Todos los servicios sociales o para personas que requieren cuidado son para niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad. Esas son o que requieren apoyo. Esas son las que siempre se han prestado por la sociedad y que están orientadas pues a todos los servicios sociales, en nuestro caso integración social, pero estos son los que se orientan. Pero tenemos otra gama que era para las personas cuidadoras. ¿M? Y en esas les voy a pedir que recordemos las condiciones que hemos hablado al comienzo de ellas. Y acá en este cuadro les voy a mostrar. Los servicios, nuestra población objetivo son mujeres y personas que realizan trabajos de cuidado en una dinámica. Y para ellas creamos tres componentes donde agrupamos los servicios de todo el distrito y las diferentes entidades que los prestan. Y estos tres componentes están relacionados con quién. Primero, con la formación. Muchas de estas mujeres no han terminado básica primaria o el bachillerato porque no han tenido tiempo ni medios económicos para lograrlo y eso les impide seguir creciendo en su formación profesional, pero asimismo acceder a otros espacios laborales y generalmente están en la informalidad. Entonces, para eso agrupamos una serie de servicios, educación tecnológica, financiera, porque muchas de ellas no han estado bancarizadas, no sabemos el manejo de las finanzas, pero asimismo de la banca, cómo se está manejando. Homologación de saberes, porque muchas de estas mujeres precisamente somos mujeres cuidadoras o son mujeres que han ejercido este trabajo y no han sido reconocidas. Lo que hacemos es validarlo, que se reconozca que ellas saben este trabajo y con eso ir profesionalizándolas para llegar a ser enfermeras, para llegar a estar en espacios de salud o de cuidado de personas. El siguiente es educación básica y educación técnica y profesional. Esas son las líneas y los servicios que orientamos. El siguiente es respiro. Este componente a qué se lleva. Recuerden cuando decíamos, son mujeres que quieren tener espacios de cuidado, de autocuidado, pero no tienen el tiempo y la posibilidad. Pues este es el espacio de respiro para ellas, de autocuidado. Y aquí está todo el tema de salud, de arte, de cultura, recreación, deporte, todos los espacios de esparcimiento que tenemos que tener y de tiempo propio para nosotras. Allí están. Y están las entidades que los prestan. Pero por otro lado, también necesitábamos ganar autonomía. No es solo servicios, no es solo formarnos, necesitamos generar ingresos para nosotras y para nuestras familias. Por eso hacemos las rutas de emprendimiento y formalización y de empleo. También pensamos que muchas de estas mujeres tienen iniciativas que no han podido posicionar. Allí en esas rutas lo orientamos más bien y generamos posibilidades de empleo teniendo en cuenta las características y condiciones de ellas, que no pueden tener unos horarios determinados, tienen que tener una flexibilidad horaria, lo que conlleva también estas dinámicas. Eso es para las mujeres y esos son los componentes y allí organizamos todos los servicios en estos componentes. Pero hay otros que son lo que les decía, los que siempre han existido en nuestra sociedad, que son todos los orientados a personas que requieren cuidado o apoyo. Y ahí está todo lo de actividades artísticas, lúdicas, deportivas, de salud. Allí están, todos organizados. Pero hay otro componente y otro grupo poblacional que son los hombres, las familias y la sociedad en general. No hacemos nada si solo llevamos servicios. Lo que podemos llegar a hacer es una acción con daño y no quiero decir no hacemos nada. No es la expresión, es no hacemos transformaciones significativas a futuro si no generamos reflexiones y que transformamos los roles, sino solo lo que estamos haciendo es generando servicios para reafirmar roles en las mujeres que son cuidadoras. Tenemos que hacer una transformación, promover esas reflexiones y servicios y ese cambio en las creencias y en las normas sociales que hacemos. Allí aparecen temas como acciones pedagógicas de sensibilización, cultura, todo lo que puede generar estos cambios y reflexiones en nuestra sociedad y esa transformación cultural a la cual tenemos que llegar y que el sistema le debe apuntar para lograr eso, la redistribución y la final reducción de nuestros tiempos de trabajo y cuidado. Voy a seguir. Aquí, aquí ¿qué es? Aquí en esta es mostrarle cuáles son los modelos que tiene el sistema de cuidado. Y aquí paso muy rápido por esto si es. Empezamos con las manzanas del cuidado, infraestructura que ya existía en el territorio, en la cual agrupamos diferentes servicios para atender de manera simultánea a personas que requieren cuidado y mujeres y personas que cuidan.
Pero pasa algo, eso era una infraestructura que ya existía, por eso en Bogotá también pudimos acelerar tan rápido la creación de eso y en este momento tenemos 26 manzanas en la ciudad. Pero hay otros lugares donde no hay infraestructura. Y recordemos que Bogotá es mayoritariamente rural. Y en la ruralidad, todas lo sabemos más, las cargas de cuidado son desbordadas, y no solo de cuidado directo de personas, animales, sino también el cuidado del medio ambiente, la adquisición de recursos, del agua potable, de temas también de leña para cocinar, el cuidado de animales, del ambiente. Todo eso nos genera otras prácticas y otras dinámicas. Para esas zonas donde no hay infraestructura y donde las zonas son montañosas o no permiten el acceso tenemos un modelo de operación que son los buses del cuidado. Lo que hacemos es llevar los servicios a los territorios, más que todo en lo rural. Pero también nos pasa otro tema y es las familias o las personas que cuidan a personas con discapacidad o que tienen altos niveles de dependencia. Voy a hablar del caso de Bogotá, pero sé que nos pasa a nivel mundial, podemos decirlo, y es cuando cuidamos a una persona con discapacidad o con altos niveles de dependencia, lo que conlleva es que no podamos salir del hogar en muchos tiempos y que estemos todo el tiempo orientadas al cuidado de esta persona. Esto conlleva no tener redes, que es lo que permiten los otros dos modelos, generar redes sociales, apoyo entre nosotras. Y eso, las mujeres y las organizaciones sociales, precisamente, y de mujeres, sabemos muy bien qué es el tejer los vínculos comunitarios, el cuidarnos entre nosotras, el sostener los procesos. Nosotras, Colombia, y sé que ustedes también somos, y Latinoamérica, somos países que han vivido el conflicto armado de una manera muy directa y hemos tenido muchas víctimas de conflicto armado donde mayoritariamente las que hemos tejido los territorios hemos sido las mujeres sobrevivientes en muchos casos de estas guerras o de esos conflictos armados internos. Allí aparecen unas sobrecargas en estos términos y todas estas sobrecargas hacen que cada vez necesitemos aún más articularnos con nuestros entornos y territorios. La asistencia personal lo que hace es en estos hogares, en estas familias, a estas mujeres donde no pueden salir de esos hogares porque tienen al cuidado estas personas y no pueden transitar a otras unidades operativas como buses o manzanas, llevamos los servicios a los hogares. De manera simultánea, atendemos a la persona con discapacidad y asimismo a la persona que cuida, que mayoritariamente es una mujer, que también puede tener discapacidad en este hogar. Allí llevamos los servicios a los hogares. Y por último, hay otras dinámicas que es otras unidades operativas. Recordemos que pensamos que la ciudad tiene diferente infraestructura y lo que queremos es hacer redes de cuidado, que en esta infraestructura se presten servicios de cuidado y sociales con los cuales podemos tener un acceso rápido sin necesidad de desplazarnos y de conllevar unos gastos mayores para las mujeres cuidadoras, especialmente en este caso. Todo lo que sea una unidad operativa, un jardín, una iglesia, en nuestra ciudad se habla de cajas de compensación, que son como espacios recreativos y de bienestar. Son privados, pero la idea es que ellos nos permitan, a partir de una caracterización, que las mujeres cuidadoras que no han pagado nunca estos servicios de bienestar puedan acceder a esta infraestructura de manera gratuita. Todos estos servicios son gratuitos y pues esto nos conlleva a acercarnos. Y hay dos estrategias que les quiero contar. Una es de cuidados comunitarios porque reconocemos que en los territorios se maneja, las organizaciones de cuidados son las que han mantenido estos procesos. Pero lo que hace el sistema del cuidado no es llegar y romper estos lazos ya creados y esos conocimientos ya construidos desde la misma comunidad, sino es acompañarlos. Llegamos con servicios o con formaciones o con la academia brindando las herramientas para mejorar y lo que nos hemos dado cuenta es que las organizaciones que realizan iniciativas de cuidado comunitario en los territorios no necesitan aprender más de cuidado, no necesariamente es eso. Lo que ellas están buscando es quién cuida de ellas, ¿sí? ¿Quién cuida de las personas que cuidan? Esto que siempre nos mencionan. Y es quién cuida de mi salud mental. ¿Recuerdan cómo estábamos descargadas reconociendo las afectaciones de salud física y mental? ¿Quién cuida de nosotras? Y allí llegar con toda la atención psicológica, jurídica, acercarla a ellas por todo el tema de acceso de derechos, acercar estos servicios a ellas, pero asimismo de sanación, de espacios de esparcimiento, permite bajar cargas que de otra manera no lo logran hacer. ¿M?
Y la otra son cuidados itinerantes, llegar a las universidades, a espacios comerciales, a espacios laborales, donde podamos hablar de el cuidado conlleva una sobrecarga que puede hacer que las personas que están en las universidades pues no puedan seguir su carrera por esta sobrecarga de cuidado. Así que todos los espacios que nos brinden unos derechos también los tienen que garantizar para que podamos seguir accediendo a ellos. Y para eso tienen que reconocer pues las dobles y triples cargas que muchas veces las mujeres que tenemos, y no es solo reconocerlas, sino hacer acciones de mejora para ellas. Lo mínimo es hacer caracterizaciones para que nos reconozcan y reconozcan nuestras condiciones y necesidades. Entonces, bueno, esta es la apuesta de Bogotá y cómo vamos andando en ella y cómo el sistema de cuidado se organiza, porque muchas veces solo en Bogotá conocemos las manzanas, pero realmente es una apuesta mucho más grande. Y acá solo les menciono es, sabemos que hablar de enfoque nos conlleva a llevar reflexiones, ¿m? Y hacer transformaciones en esta apuesta. Aquí lo que vemos, y por eso yo les decía de hablar de estos sistemas de discriminación como el clasismo, el racismo y el machismo. Y es cómo esto afecta de manera diferencial a algunas mujeres específicamente racializadas. Y es estos enfoques nos permiten hacer esos análisis, el enfoque ambiental, el enfoque territorial, el enfoque diferencial de discapacidad, porque también lo que hablan los sistemas de cuidado es, no todas las personas con discapacidad necesitan cuidados, pero sí necesitan apoyo. Y para eso las ciudades deben, la sociedad en general debe posibilitar acceso y accesibilidad a todas sus fuentes para garantizar los derechos de estas personas en su autonomía. Las personas con discapacidad también necesitan autonomía y eso permite liberar los tiempos de las personas que las cuidan. Así que es un ejercicio conjunto de garantizar los derechos. La poblacional diferencial, lo que les decía, tener en cuenta la edad, la pertenencia étnica, la identidad cultural, todos estos temas los tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de servicios que lleguen a la ciudadanía y que planteen estas dinámicas diferenciales. Y asimismo, pues hablar del enfoque de género es fundamental para hacer transformaciones, como les decía, no es asistencial, es una propuesta transformadora de la sociedad. Y cuando hablamos de el enfoque de derechos de las mujeres es pues nosotras en la política pública tenemos 8 derechos y esos 8 derechos deben todo el tiempo garantizarse, incluyendo el derecho al cuidado y reconociendo el rol que tenemos allí y que hemos tenido históricamente en este. Esos son los enfoques que nos orientan la prestación de los servicios. Y pues bueno, creo que este lo voy a decir muy rápido, pero el sistema de cuidado, todos los sistemas de cuidado. Creo que después de la experiencia que hemos tenido en Bogotá y lo que hemos analizado, tienen que tener unos puntos de análisis y tienen que tener una apuesta política, sí, debemos tener un respaldo político como el que les mencioné, una política, un movimiento de mujeres que también lo defienda, porque esto no es solo el Estado, sino una ciudadanía que también conlleva unas dinámicas y unas reflexiones en torno a los cambios que se quieren plantear. Pero también tenemos que tener datos, sistemas de informaciones que nos digan si sí estamos mejorando en las condiciones de las mujeres, de las personas cuidadoras, si sí se está respondiendo a las R's, porque eso permite avanzar. Pero asimismo tiene que tener una estructura de gobernanza. ¿M? Porque esta estructura de gobernanza lo que permite es que coordinemos. El sistema de cuidado es una apuesta de coordinar diferentes servicios en la sociedad y orientarlos a puntos específicos de acuerdo a unas necesidades de la población. Y para lograr eso, pues tenemos que hacer toda una apuesta interinstitucional que hable de un convenio, de cómo se articulan todas estas apuestas en el territorio. Eso es lo que más nos preguntan. Y acá les digo, todas las entidades nos articulamos a cero costo. ¿Esto qué significa? La que nos cede el espacio o que cede la infraestructura paga todo lo que conlleva la luz, la dinámica y cada entidad paga sus propios equipos profesionales que llegan a un punto en el territorio. Entonces díganme si esto no es una apuesta de ciudad, nos conlleva pensarnos políticas públicas que se puedan articular, productos de política pública. Entonces es un diálogo conjunto a diferentes niveles. Aquí lo vemos. Aquí tenemos una comisión intersectorial que el que la lidera es el alcalde, en este caso el alcalde, anteriormente teníamos una alcaldesa y ella era la que daba esa línea a todo el distrito de esas 24 entidades, pero asimismo la que coordina toda esa apuesta en Bogotá es la Secretaría Distrital de la Mujer. Y esto fue también por ese diálogo con las organizaciones sociales.
no es solo llevar los servicios y articularlos, como siempre les recalco, sino es hacer esa transformación en las realidades de las mujeres específicamente. Y para eso, pues nosotras como Secretaría de la Mujer somos los que damos la línea de cómo orientar esos servicios y esas apuestas en el distrito. Así que por eso tendríamos que estar nosotras orientando todo este mecanismo y toda esta apuesta de gobernanza en la ciudad. De allí esto es ya más específico, pero pues lo de gobernanza también en otro espacio lo podremos hablar más específicamente. Y acá ya llego a cómo funciona Bogotá. Este es el mapa de nuestra ciudad, que se ve pequeño, pero realmente es bastante grande la ciudad. Y nosotras nos dividimos por localidades, 20 localidades. En cada localidad se propuso como una apuesta política, iba a haber una manzana del cuidado, que iba a responder a las necesidades de esta población. Y a ustedes me dirán, ¿pero qué es una manzana? Nosotras, la forma de delimitar los territorios es por manzanas, es como uno nombra la distribución del territorio, de cómo se agrupan el territorio las localidades. Pero una manzana es lo que decimos acá. Son áreas acotadas, o sea, las delimitamos, donde se concentran y se articulan servicios para quienes requieren cuidado a altos o altos niveles de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Son quienes requieren apoyo. ¿Y qué es lo que funciona específicamente y lo que maneja, orienta el sistema del cuidado? Son estos criterios. Es el criterio de proximidad, multifuncionalidad y cercanía, que aquí no lo decimos ahí, o proximidad. El de simultaneidad es que tenemos la atención, lo que les digo, yo llego con una persona que requiere cuidado al sitio o la infraestructura y puede quedarse esta persona en un servicio que va a garantizar sus derechos, no es cualquier servicio, es unos servicios que ya hemos identificado en los componentes que les mencioné, mientras que yo me puedo dirigir a un espacio de formación, de respiro o de salud para garantizar los derechos míos al mismo tiempo, en el mismo espacio. ¿M? Y son, pues, como lo menciona ahí, una nueva forma de ordenamiento territorial que pone en el centro de la planeación de toda la ciudad las demandas del cuidado de una población. Y pues acá les voy a mostrar cómo funciona. A ver si lo puedo. Aquí, esta es una foto. Esto nos muestra de cómo funciona una manzana del cuidado. Entonces, si vemos, tiene un equipamiento ancla. Está formada por esto, un equipamiento ancla es donde se centra la mayoría de servicios, exactamente, gracias, donde allí se agrupan toda la mayoría, pero miren que es un edificio, el equipamiento ancla es un edificio donde se centra porque tenemos varias posibilidades de salones, allí se ubican la mayoría de servicios, pero no es solo ese equipamiento, porque la idea de las manzanas que es que podamos en una caminabilidad, en un espacio caminable de 20 minutos, lograr llegar a los diferentes servicios que queremos obtener. Por eso lo que les digo de los criterios, de que sea una atención en dupla, servicios para las dos poblaciones, que sea simultáneo, que se den al mismo tiempo y que se den de una manera próxima. O sea, que en una zona de 20 minutos yo pueda acceder a todos ellos. Entonces, una manzana que conlleva una edificación donde están centrados la mayor parte de los servicios, pero asimismo otras unidades operativas y un espacio público que conecta a estas unidades operativas. ¿M? Aquí tenemos algunos ejemplos al lado izquierdo que son unidades operativas que ya existían. Allí lo que estaba orientado específicamente servicios sociales para la atención de personas mayores, discapacidad y niñas y niños, jardines infantiles, comedores comunitarios, era lo que se estaba allí específicamente. Eran servicios sociales y de cuidado que estaban desarticulados. Ahora los articulamos todos acá. También llegamos a atender a las mujeres con una atención psicológica, con atención de rutas de empleo, de salud, todos los demás servicios que les mostré al inicio y que pueden atender aquí también a las mujeres. Así es como funciona una manzana de cuidado en Bogotá. Y pues como les mencionaba, no son infraestructuras nuevas, sino que son infraestructuras que ya existían y por eso lo ágil del proceso de poderlas adelantar. Vamos a seguir. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, Ana. Tenemos 5 minutitos todavía. Listas. Entonces va a pasar lo último rápido, como solo para contarles los otros modelos, porque sé que nos queríamos enfocar específicamente en manzanas.
que es el modelo operativo que siempre nombramos y que en Latinoamérica hemos podido o se ha podido replicar en otros lugares también. Ahora vamos con buses del cuidado. Los buses del cuidado son como la foto que ustedes ven. Son unos buses que se desarman en el territorio. O sea, lo que hacen es extenderse y dentro de ese bus están todos los servicios que encontrábamos en la manzana. Ya no van a ser 36 servicios de 24 entidades, sino los reducimos, son 18. Pero allí dentro de este bus encontramos computadores, salas TIC, salas para medicina, para orientación psicológica, porque en todos nuestros puntos del sistema del cuidado tenemos una dupla de orientación psicojurídica. Hemos encontrado que los niveles de violencia en términos de cuidado y en los contextos de cuidado son muy altos y en términos de no tener la autonomía económica de las mujeres nos ha conllevado a garantizarlo a partir de unas abogadas que puedan orientar cualquier decisión que las mujeres requieran y que por no tener tiempo o conocimientos no lo han podido acceder. Asimismo, las personas que requieren cuidado, citas médicas que no les dan, medicinas que no les dan, son las abogadas las que hablan de cuáles son estos derechos de petición que tienen que hacer para hacer exigibles sus derechos. Estos buses llegan a los lugares, son buses que llegan a diferentes, hay un bus rural, un bus urbano y llegan a diferentes puntos en la ciudad por unos ciclos de formación. Si ustedes me preguntan cuál es el servicio que más funciona o que más evidenciamos en los buses, uno es el de atención psicológica por esta sobrecarga que tiene el cuidado, por las violencias en el marco del cuidado, porque las mujeres no, a veces no sabemos cómo se manejan sucesiones, derechos de petición, pensiones, términos de pensiones, cuando vamos a adquirir, cuando la persona muere, alguna persona de nuestro hogar, tenemos una sucesión, no sabemos cómo acceder a ella, todo esto llega ahí. Derechos laborales también, llegan muchas solicitudes. Pero otro tema que llega es el de formación. Como no han terminado el bachillerato, a estos buses sobre todo hay una educación flexible que hacen el bachillerato en menos tiempo. Por eso les digo que todos los sistemas, los servicios del cuidado no son los mismos que se prestan en el resto de la ciudad. Tienen que pensarse en unos horarios específicos, con una flexibilidad y con unas condiciones que evidencien, que reconocen que estas mujeres son cuidadoras y que no tenemos todo el tiempo para acercarnos a los procesos. Por eso los ciclos de educación se hacen de una manera diferente en los buses. Y pues acá creo que aquí solo pasaría, no sé por qué tengo unas rayas en el computador, pero bueno. Aquí solo pasaría, aquí lo que hago es exponer de una manera más detallada cada uno de los modelos de operación que tenemos desde el sistema del cuidado. Y aquí por último solo les quiero mencionar que el sistema de cuidado ha tenido unos resultados significativos y por eso las cifras y el sistema de información de Infocuidado que tenemos es muy importante. Lo primero porque lo que hace es hacer el seguimiento de todas las atenciones que realizamos en la ciudad. Y eso nos da un panorama de cuáles son los servicios que más tienen atención, que más son accesibles para las mujeres o que no tienen tanto interés, porque eso también lo tenemos que evaluar continuamente. Pero acá nos damos cuenta que hemos hecho atenciones a más de 6 millones de mujeres y eso hemos impactado en la vida de ellas y de sus familias. Pero asimismo vemos servicios que han sido fundamentales y es el que les decía de mujeres graduadas en bachillerato. Eso ha posibilitado que las conectemos con espacios formales de trabajo o con nuevas posibilidades laborales. Personas, el siguiente de personas que realizan trabajos de cuidado y que participaron en actividades de baile, ejercicio y bienestar. Esto permite la salud mental de ellas también y de esa sobrecarga que tienen. Y esta cifra de 43.261 personas con conocimientos para acceder a rutas de empleo y emprendimiento es necesaria porque eran servicios o rutas que ellas no conocían y que no tenían el acceso de buscarlos en los lugares o en nuestra ciudad, por lo que les digo de las distancias tan altas. Lograr llevar los servicios a esos puntos, a esos territorios, permitió que ellas los conocieran y accedieran a ellos. O sea, que sí estamos haciendo una ruta de accesibilidad de derechos para ellas y que ellas empiecen a incidir y a participar. No es solo, y lo que queremos en el sistema del cuidado es seguir avanzando en la garantía de derechos, pero ¿cómo lo hacemos? No es solo con los servicios,
sino que ellas reconozcan sus derechos, reconozcan el trabajo que están haciendo y asimismo esos derechos y esas necesidades las vayan posicionando en los diferentes espacios de formación, de espacios de participación que tenemos en la ciudad. O sea que esto hace que la participación política y de incidencia de las mujeres cuidadoras se siga posicionando en nuestra ciudad y sean ellas las que sigan exigiendo un sistema de cuidado que responda a sus derechos. Esto creo que era lo que les quería contar, creo que hablé bastante, pero pues espero si tienen dudas frente al mismo, pues estaría muy interesante poderlas resolver ahora. Muchas gracias.